La verdad oculta. En España existen muchos sucesos policiales, historias de crímenes, desapariciones, accidentes, pero solo unos pocos trascienden, permanecen y se convierten en una mancha profunda en la memoria colectiva. Hoy hablamos de uno de ellos, un caso que se ha movido durante décadas entre el expediente policial, la leyenda urbana y el misterio sobrenatural, el llamado Caso Vallecas. El 27 de noviembre de 1992, en el barrio madrileño de Vallecas, la Policía Nacional redactó un atestado anómalo, extraño, casi insólito en la historia policial de España. En él, varios agentes aseguraban haber sido testigos de fenómenos para los que no encontraron explicación racional. Pero para entender qué ocurrió esa noche, hay que retroceder un año, a la historia de una adolescente, de una familia humilde y de una serie de sucesos que, según su entorno, habían comenzado mucho antes. Estefanía Gutiérrez Lázaro, 18 años, una joven de barrio, una vida normal, un instituto normal y una familia normal, hasta que una tarde en el aula intentó, junto a unas amigas, contactar con el espíritu del novio fallecido de una de ellas, mediante una ouija improvisada. Una profesora interrumpió el ritual, la plancheta voló, el tablero cayó al suelo y, según varios testigos, un humo oscuro salió del vaso y se introdujo por la nariz de Estefanía. A partir de ese día, la vida de la joven cambió. Convulsiones, somnolencia, voces, sombras, pesadillas y, sobre todo, miedo, un miedo persistente. La familia acudió a médicos, psiquiatras y especialistas, pero nadie encontró explicación. El 14 de agosto de 1991, Estefanía murió de forma repentina en el hospital Gregorio Marañón. La causa oficial: muerte súbita, asfixia pulmonar. Pero ninguna conclusión médica cerró el caso en la mente de quienes la rodeaban. Para la familia, aquello había sido solo el comienzo. Tras el fallecimiento de Estefanía, la casa de los Gutiérrez Lázaro comenzó a ser escenario de sucesos extraños, según relataron sus propios habitantes. Golpes en las paredes, objetos que se movían solos, cuadros que caían, cruces invertidas y sombras que se deslizaban por el pasillo, voces y lamentos. La madre, Concepción, aseguró en una entrevista que algunas noches veían la silueta de Estefanía entrar en la habitación unos segundos y desaparecía. La familia empezó a vivir al límite. El miedo dentro de la casa se volvió insoportable y todo empeoró cuando uno de los hermanos afirmó que había sido empujado violentamente por una fuerza invisible. La tensión escalaba hasta que el 27 de noviembre de 1992, alrededor de la medianoche, la familia llamó a la policía. Y lo que los agentes encontraron allí quedó registrado para siempre. Según el informe oficial firmado por varios agentes, al llegar al domicilio vieron como un cuadro colgado en la pared se desplazaba solo. Vieron un armario abrirse de golpes sin que nadie lo tocara. Escucharon golpes secos procedentes de distintas habitaciones. Percibieron un ambiente cargado, extraño y opresivo. Como declararon más tarde, uno de los policías escribió: fuimos testigos de fenómenos que no pudimos explicar. La frase resonaría durante décadas
no hablaban de suposiciones, hablaban de hechos que ellos afirmaban haber presenciado. El agente jefe, según su propia declaración posterior, confesó que jamás había experimentado nada parecido y que no quería volver a aquella casa. Era quizá la primera vez que un cuerpo policial español reconocía fenómenos supuestamente paranormales en un atestado oficial. Aquí es donde el periodismo entra en juego, porque el caso Vallecas se ha movido entre tres mundos. La versión sobrenatural que habla de posesiones, espíritus y maldiciones e incluso presencias. La versión psicológica que apunta al duelo traumático, al estrés familiar y a la sugestión colectiva. La versión escéptica que insiste en que ningún fenómeno fue verificado científicamente. Con los años, investigadores y divulgadores han ofrecido hipótesis alternativas, vibraciones de tráfico, corrientes de aire, muebles en mal estado, interpretaciones exageradas y recuerdos mezclados. Sin embargo, la pregunta clave permanece. ¿Por qué varios agentes de la policía coincidieron en lo que vivieron? ¿Por qué sus testimonios fueron tan firmes, tan unánimes y tan contundentes? ¿Mentían? ¿Se dejaron influir? ¿Exageraron? ¿O realmente presenciaron algo que no supieron explicar? Vallecas, principios de los 90, un barrio obrero con problemas socioeconómicos donde conviven tradición, superstición y una fuerte identidad colectiva. El contexto importa, porque una comunidad vulnerable emocionalmente puede interpretar ciertos hechos con su prisma más místico, pero también porque los testimonios recogidos fueron numerosos y conscientes. Durante meses, vecinos y allegados aseguraron haber escuchado gritos, golpes o llantos procedentes de la vivienda. Ninguna de estas afirmaciones fue probada, pero todas forman parte de la memoria oral del caso. El expediente oficial se cerró, pero el misterio no. La familia abandonó la casa tiempo después. Los fenómenos, según ellos, cesaron y la historia quedó atrapada entre la documentación policial y los programas de misterio. La pregunta final no es si los espíritus existen, ni si la ouija funciona, ni si Estefanía fue víctima de algo sobrenatural. La verdadera pregunta es, ¿qué ocurre cuando la ciencia, la policía y la experiencia humana chocan en un punto donde ninguna puede explicar a la otra? El caso Vallecas representa ese cruce, ese límite donde lo racional se rompe, donde los testimonios pesan más que las teorías, donde una familia vivió aterrada y nadie ha podido decirles qué fue lo que realmente presenciaron. Esto fue el caso Vallecas, un expediente que sigue vivo, no porque busque respuesta, sino porque continúa generando preguntas.